Bien, entre uno de los programas más utilizados para desarrollar el curso de neumática se encuentra justamente este programa que se llama FleetSim de la marca Festo. ¿Ok? Aquí, para iniciar un nuevo proyecto, se debe picar en este icono de nuevo. Entonces, al hacer ello, automáticamente aparece este lienzo en blanco, ¿ok? En donde vamos a realizar nuestros proyectos. Bien, entonces aquí en la neumática se busca aprovechar el aire comprimido, que es un fluido obviamente, para poder eh, desplazar ciertos actuadores, como por ejemplo en este caso estamos observando ciertos pistones, ¿no?, que acá se llaman como cilindro, ¿no? Los cilindros pueden ser de simple efecto, de doble efecto, eh, puede ser con dos vástagos, con un solo vástago. Y bueno, este programa es muy importante porque aparte de ello, nosotros podríamos tener una descripción de cada uno de los componentes más utilizados, ¿ok?, en la implementación de algunos automatismos. Bien, entonces, por ejemplo, aquí en el primer apartado nosotros podemos observar los elementos de alimentación, ¿ok? Entonces, por lo general se requiere de eh, fuentes de alimentación, compresores, filtros, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a iniciar con esta fuente de aire comprimido, ¿ok? Que esto es lo más utilizado. Para desarrollos del software, nosotros podríamos utilizar una alimentación directa, pero en la práctica muchas veces es necesario el uso de filtros, ¿no? Esos filtros nos permiten pues liberar o en este caso prevenir el deterioro de los elementos internos, ¿no?, de los racores, las mangueras, las uniones, las válvulas, ¿no?, por contaminación. Entonces aquí vemos una serie de filtros, ¿ok? Ahí dice filtro de purga, etcétera, ¿no? Filtro separador de líquido. Bien, pero eh, aquí también vamos a tener la opción de utilizar, por ejemplo, una unidad de mantenimiento, ¿no? Esta es una unidad de mantenimiento, la cual ya tiene incluida una válvula reguladora de presión y un filtro. O podríamos utilizar este tipo de unidad de mantenimiento. Bien, entonces, eh, aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, una fuente de alimentación, ¿ok?, de aire comprimido, ¿no? También podría seleccionar un compresor, pero voy a optar por esta de aquí, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver el aspecto físico, ¿no?, y la descripción, lo que se tiene que hacer simplemente es seleccionar el elemento, dar clic derecho y nos vamos a descripción del componente, ¿ok? Entonces aquí este programa es muy útil porque justamente nosotros vamos a poder, como les estoy mencionando, ver la descripción del componente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esto es como una biblioteca completa, ¿no? Ahí ustedes pueden seleccionar cualquier componente de la biblioteca y pueden entonces ver, como les estoy reiterando, cómo es una fuente de aire comprimido, ¿no? Este es, por ejemplo, el aspecto físico de esta fuente de aire comprimido. Aquí tenemos el símbolo y aquí una breve explicación, ¿no? La alimentación del aire comprimido proporciona la fuente de energía neumática necesaria y contiene una válvula reguladora de presión que puede regularse para suministrar la presión de funcionamiento deseada. Bien, entonces, si nosotros, por ejemplo, picáramos en ese apartado válvula reguladora de presión, entonces nos direcciona justamente a su aspecto físico, al aspecto físico de una válvula reguladora de presión, a su símbolo, ¿ok?, cómo se simboliza una válvula reguladora de presión, y una explicación breve, ¿no? Los parámetros de presión nominal, el caudal nominal externo, ¿no? Estándar, disculpen. Bien, entonces, eh, aquí en esta biblioteca nosotros podríamos ir explorando y viendo
cada uno de los símbolos y una descripción breve de cómo se utiliza. ¿Ok? Bien, entonces para ocultar, simplemente debemos picar en uno de estos iconos, ¿ok? Para poder minimizar la ventana. Bien, entonces picamos ahí y nuevamente tenemos nuestra área de trabajo. Ok, ahora, por ejemplo, nosotros aquí ya podríamos hacer el uso de un filtro, ¿no? Podríamos tal vez utilizar este filtro, ¿no? Que es un filtro sencillo, ¿no? Podríamos arrastrarlo y podríamos ver la descripción, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos observar la descripción que este filtro de aceite comprimido elimina la contaminación del aire comprimido, ¿no? Eso es la función de este filtro, ¿ok? Entonces, el tamaño de las partículas que pueden filtrarse depende de la clase de filtro. Bien, entonces tiene sus parámetros ajustables de caudal nominal estándar, ¿no? Esta es su apariencia física, ¿ok? Entonces, ahí estamos agregando un filtro. Bueno, aquí nosotros podríamos agregar una válvula reguladora de presión. Voy a hacer algo en paralelo aquí. ¿Por qué? Porque, claro, podríamos agregar aquí el filtro seguido de una válvula reguladora de presión. Sin embargo, también existe la opción de agregar una unidad de mantenimiento, que es algo equivalente. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros podríamos conectar de manera directa la fuente de alimentación a la unidad de mantenimiento. Dado que la unidad de mantenimiento ya tiene este tipo de filtro, ¿no? Este tipo de filtro es un filtro de purga, ¿ok? A ver, disculpe, es este de acá. Ahí está, ¿no? Entonces, ese filtro de purga nosotros lo podríamos utilizar, ¿no? De manera separada, pero como les menciono, ya la unidad de mantenimiento ya contiene este filtro de purga, ¿no? Entonces, la descripción del filtro de purga siempre ustedes con clic derecho pueden llegar a obtener esa descripción, ¿ok? Y la apariencia física, ¿no? De cada uno de los componentes, ¿no? Por ejemplo, si vamos aquí, le damos clic derecho, descripción del componente, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Todo este bloque es una unidad de mantenimiento. Entonces vamos a observar de qué está compuesto la unidad de mantenimiento, ¿no? Entonces la unidad de mantenimiento, aquí me dice que se compone de un filtro de aire comprimido con separador de agua y una válvula reguladora de presión. ¿Ok? Entonces este de aquí es en realidad entonces un filtro de aire comprimido con separador de agua. ¿Ok? Y luego vamos a tener una válvula reguladora de presión. ¿Correcto? Entonces, bueno, algunos podrían utilizar esto por separado, ¿no? O sea, ya no colocar una unidad de mantenimiento de manera directa, sino tal vez colocar otro tipo de filtro a la entrada, ¿no? Como por ejemplo este filtro normal, ¿ok? Seguido de una válvula reguladora de presión. Entonces nos debemos dirigir al apartado de válvulas, ¿sí? Entonces aquí desplegamos válvulas y debemos buscar entonces en la subdivisión válvulas de presión. Entonces picando en válvula de presión podemos observar muchas válvulas reguladoras de presión. Entonces la más similar es esta de acá. ¿Ok? Jalamos aquí al costado y tratamos de darle la apariencia, en este caso, a la unidad de mantenimiento, ¿no? Entonces para ello yo necesito girar esto, ¿no? Entonces vamos a hacer un giro, clic derecho, le vamos a girar. Bien, ¿qué tal si giramos 90 grados? ¿Ok? Y luego necesito hacer un reflejo, ¿no? Aquí clic derecho, vamos a reflejar horizontalmente, ¿no? Y hemos obtenido lo mismo. ¿Ok? Estoy haciendo esto porque algunos textos, ¿no? O algunos ejercicios nos menciona que debemos indicar cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, pero como ya les menciono, también en la práctica o en este caso en el uso del software nosotros podríamos utilizar una unidad de mantenimiento.
Bien, entonces una vez que ya tenemos esto, eh, ya podríamos también agregar otro tipo de filtro a la salida, ¿no? Que sería un filtro lubricador, ¿no? ¿Está bien? ¿Listo? Entonces ya tendríamos aquí una fuente de alimentación, tendríamos un filtro común, una válvula reguladora de presión y tendríamos un filtro lubricador, ¿ok? Luego podríamos unir esto a una válvula configurable, ¿no? Si nos vamos aquí al apartado de válvulas, a ver, nos acercamos aquí, vemos que tenemos la opción de seleccionar válvulas de vías configurables, ¿ok? Esto va a ser configurable por los extremos. Sin embargo, también existe la posibilidad de seleccionar válvulas de vías de uso frecuente, ¿no? Entre las cuales se encuentran de accionamiento mecánico, de accionamiento neumático y de accionamiento electromagnético, ¿ok? Entonces, ahí por ejemplo, si nosotros desplegamos, vamos a observar las válvulas de accionamiento mecánico, que por lo general son por pulsadores, ¿ok? Bien, vamos a iniciar, antes de hablar de ello, con unas válvulas de vías configurables, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, una válvula de 3 vías, ¿ok? Y 2 posiciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo saber aquí la cantidad de vías? Bueno, aquí estamos observando que la cantidad de vías eh, está representado por los agujeros, los orificios por donde ingresa el aire, ¿no? Y en la parte inferior, ¿no? Es una regla que siempre viene enumerado con números impares, ¿ok? 1, 3 y en la parte superior con números pares. Bien, entonces ahí estamos observando 1, 2 y 3 agujeros, ¿no? Bueno, para ser un poco más ordenados, aquí sería un agujero, segundo agujero y tercer agujero, ¿ok? Ahora, hay un inconveniente en algunos textos, ya que a veces no se muestra estos agujeros. Entonces el estudiante sufre para saber cuántas vías, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso, de manera curiosa, ¿no? Por ejemplo, he visto que siempre se está cumpliendo lo siguiente, ¿no? Esto es algo un poco curioso, pero lo voy a comentar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ubicar las dos posiciones, ¿ok? Estas son las dos posiciones, ya esto tienen que saber, posición 1, posición 2, ¿ok? Entonces cuando se pulse, por aquí vamos a colocarle un accionamiento en un segundo. Entonces cuando se pulse se va a cambiar de la posición izquierda a la posición derecha, ¿no? Y viceversa, cuando se deje de pulsar. Entonces, pero lo que quiero ir es a ubicar las vías, ¿no? Entonces de manera curiosa aquí, cada vez que en algún texto no aparecen estos agujeros, ¿no? O a veces se plantea una pregunta y estos agujeros no aparecen y el estudiante pues sufre, ¿no? En ocasiones tampoco aparecen los números, ¿no? Entonces, ¿cómo saber de manera práctica en este caso? Bueno, es una regla práctica, no es algo general, ¿ok? Pero lo que estoy observando que siempre se cumple en este caso de este tipo de válvulas es que yo tengo aquí, ¿no? Esta aguja, ¿ok? Tengo otra aguja. Entonces ahí voy a hacer el siguiente conteo, ¿no? 1, 2, y estas dos mitades las cuento por una, ¿ok? 1, 2, 3, ¿ok? Entonces esto ustedes lo pueden verificar en cualquiera de las válvulas, ¿no? Pueden hacer el conteo, 1, 2, 3. ¿Y esto cuando haré? Cuando no tengo ni siquiera enumerado, eh, no tengo ni siquiera una etiqueta enumerada o no tengo un agujero, ¿no? Entonces, pero por lo general, en este tipo de programas siempre viene enumerado, viene etiquetado y vienen los agujeros, ¿ok? Y así debería ser, ¿no? Aunque en algunos textos ustedes no lo van a ver, ¿no? En algunas preguntas ustedes no lo van a ver, ¿ok? En un examen escrito es probable que no aparezca ni la numeración ni los agujeros. Entonces por eso es que se le está
preparando para que ustedes utilicen ciertas reglas prácticas, ¿ok? Bien, en este caso en el software sí se puede ver. Entonces la regla es que los números impares van en la parte inferior y los números pares en la parte superior, ¿no? Y las vías deben estar representadas por estos agujeros, ¿no? A ver, ahí está, agujero 1, agujero 3, agujero 2. Entonces ahí tenemos 3 vías, ¿ok? Y 2 posiciones, ¿de acuerdo? Bien, entonces eh, aquí, siguiendo esta lógica, vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, una válvula de 4 vías, ¿no? Ahí vamos a contar vía 1, vía 2, vía 3, vía 4. Y como les estoy comentando, la regla práctica es que los números impares aparecen en la parte inferior. A ver, ahí está. Y los números pares en la parte superior, ¿no? Ok, entonces para concluir, por ejemplo, vamos a mostrar esta válvula, ¿no? Entonces ya ustedes deben ir observando, ¿no? Aquí tenemos 5 vías y 2 posiciones, ¿ok? Bien, entonces vamos a hacer énfasis ahora en las posiciones, ¿no? De posición 1, posición 2. Posición 1, posición 2. Ahora hablemos de las vías, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 vías. Entonces esto sería 4 vías, 2 posiciones. ¿De acuerdo? Y aquí, lo último que acabamos de mencionar, bueno, vamos a contar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vías y 2 posiciones. Ahora, utilicemos la regla práctica en el caso en que, por ejemplo, no se nos mencione nada, ¿no? No se nos mencione la enumeración ni tampoco los agujeros, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, no? Si nosotros nos enfrentamos a este caso de ver este símbolo sin agujeros y sin etiquetas de numeración, entonces, como les digo, ¿no? Hay que contar las agujas. Las agujas cuentan por una vía, 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 4 vías. Y las posiciones, bueno, eso es sencillo. Aquí tengo una posición y aquí tengo otra posición. 4 vías, 2 posiciones. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a suponer que ahora nos enfrentamos a esto, ¿no? Que, como les menciono, no se cuente con agujeros, ¿no? Porque los agujeros representan las vías, o no se cuente con etiquetas, ¿ok? No se cuente con nada, ¿no? Porque eso es lo que viene generalmente, ¿no? Entonces voy a contar las agujas. A ver, contemos aquí. Una aguja, 2 agujas, 3 agujas, 4 agujas. Y estas 2 mitades, ¿está bien? Sumando las 2 mitades, cuenta por 1. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 agujas más las 2 mitades, 5. Ok, entonces 5 vías, 2 posiciones. Ojo que esta es una regla práctica, ok, que de manera curiosa siempre se está cumpliendo, ¿no? Aquí era 5 vías, 2 posiciones, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces, puede existir el caso en que esta regla práctica no funcione, ¿no? Pero hasta el momento he visto que se repite, ¿no? Especialmente en los casos donde no tengamos la indicación de los agujeros ni tampoco indicación de etiquetas, ¿ok? Entonces yo he visto que en la mayoría de los casos esta regla práctica se cumple, ¿no? Muchas veces en los exámenes escritos me lo plantean de esta manera, ¿no? Entonces cuenten aquí las agujas, 1, 2, 3, 4, y estas 2 mitades cuentan por 1, ¿no? 4 más 1, 5. 5 vías, 2 posiciones. Posición 1, posición 2. Bueno, he sido muy reiterativo aquí. Espero que se haya comprendido esta regla práctica. Bien, ahora,
vamos a eliminar y vamos a ver aquí que al darle doble clic a esta válvula, ¿sí? Estoy trabajando básicamente con esta de acá. Bien, entonces, ¿qué pasaría si yo le doy doble clic? Aparece esta ventana y en esta ventana yo voy a poder configurar, ¿no? Entonces, cuando yo le hago un cambio, va a aparecer aquí, ¿no? Entonces, esto va a ser de la siguiente manera. Vamos aquí y, por ejemplo, voy a seleccionar un accionamiento por pulsador. ¿Ok? Entonces, estoy observando que al darle aquí la selección de accionamiento por pulsador, la apariencia está cambiando, ¿no? ¿Ok? Y en la parte derecha voy a decir que el retorno sea por muelle. Entonces, si habilito esta opción, vamos a ver cómo en la parte derecha aparece justamente un muelle, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando se oprima este pulsador, entonces la válvula cambia de posición, ¿ok? Cambiará de posición de la posición 1, ¿ok? A la posición 2 cuando nosotros presionemos el pulsador. Cuando dejemos de presionar el pulsador, entonces el retorno será por resorte, ¿ok? Hay un resorte en la parte interna que hace que la válvula retorne de la posición 2 a la posición 1, ¿ok? Estas posiciones tienen que ver con las vías, ¿no? Para que pueda suministrar el aire, o ingresar y regresar el aire. Ahora, tenemos varias formas, ¿no? de tener estos pulsadores, ¿no? Puede ser un pulsador con enclavamiento. A ver, también podríamos tener aquí de repente accionamientos neumáticos, ¿no? Aquí generalmente estos accionamientos neumáticos se utiliza cuando queremos utilizar la válvula como una válvula distribuidora para seguir conectando otras válvulas, ¿no? Y solo podemos trabajar por ambos extremos, ¿no? ¿Ok? Entonces, este accionamiento neumático, bueno, aquí sería una unión hidráulica en realidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo utilizaríamos así, ¿ok? Eh, para mayor explicación de cada una de las válvulas, ¿ok? Podríamos dirigirnos a estos apartados, ¿ok? Con accionamiento electromagnético o con accionamiento neumático, ¿no? Aquí podemos observar. Entonces, por ejemplo, podríamos seleccionar esta de aquí, ¿ok? Entonces aquí, si seleccionamos esta válvula, ya sabemos que esta válvula es de 5 vías y 2 posiciones. Le damos doble clic, descripción del componente, y vamos a observar qué es lo que nos dice, ¿no? Dice que es una válvula de impulsos neumáticos distribuidora, ¿no? De 5 vías, 2 posiciones, ¿no? 5/2. Entonces la válvula neumática de impulsos se controla aplicando alternativamente la señal de pilotaje de conexión 14, ¿no? Bueno, 1 a 4, ¿no? El caudal circula de 1 a 4 o en la conexión 1 a 2. El caudal circula de 1 a 2. La posición de la válvula se mantiene hasta que aparece la señal opuesta a la última. Esta válvula se basa en una válvula 5N vías configurable, ¿no? Y aquí nos dice que podemos encontrar en la biblioteca de válvulas, ¿no? Bien, entonces, nosotros aquí vamos a darle doble clic y vamos a configurar tal vez aquí con un pulsador, ¿no? Pulsador y retorno por muelle, ¿ok? Entonces, si queremos más explicación de esto, clic derecho y descripción del componente, ¿no? Entonces aquí me habla, ¿no? La válvula de vías configurable de 3 vías y 2 posiciones, en este caso, bueno, aquí le coloca configurable 3N, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más? Nos muestra la apariencia física, ¿ok? Nos habla aquí de símbolo de válvulas distribuidoras. Entonces tenemos mucha información, ¿no? Tenemos mucha información para poder averiguar, ¿no? Bien, como ustedes pueden observar, lo que nosotros estamos utilizando sería esto de acá.
tenemos aquí accionamiento por un pulsador, ok, aquí estaba nuestro pulsador, más o menos así, y retorno por muelle, ¿no? Retorno por muelle, ok. Entonces la válvula que estamos utilizando es esta, ¿no? Aquí se puede observar, ok, el símbolo, ¿no? Accionamiento por pulsador y retorno por muelle. Y aquí podríamos también encontrar los puntos o los orificios del aire comprimido, ¿no? Estarían los puntos 1, 2 y 3, ¿no? A ver, ahí está señalado en el símbolo, ¿no? Listo. Entonces, esto sería suficiente para poder encontrar una explicación de cada una de las válvulas, ¿no? Esta es una gran biblioteca en la cual uno puede estudiar cada tipo de válvula, ¿no? Tenemos todas las explicaciones, ¿no?, correspondientes a cada tipo de válvula, ¿no? Por ejemplo, esta es una válvula 3.2 con palanca de rodillo normalmente abierta, ¿no? ¿Está bien? Bueno, también podríamos indagar en la web mayor información respecto de su uso, ¿no? Y cuándo se debe usar. Bien, entonces aquí ya sabemos que tenemos una válvula de 3 vías y 2 posiciones de accionamiento mecánico por pulsador y retorno por muelle. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es conectar, ¿ok? Entonces es importante saber que siempre la conexión se hace al punto 1. Siempre el ingreso del aire tiene que ser al punto 1 de todas las válvulas, ¿ok? Siempre debe ir al punto 1 de todas las válvulas. Bien, entonces aquí hacemos la conexión al punto 1. Luego se requiere, obviamente, un actuador. Bien, entonces aquí agregamos un pistón de simple efecto, ¿ok? O un cilindro de simple efecto, es lo mismo. Aquí su característica es que la alimentación es por un solo punto, ¿ok? Entonces una vez que el émbolo sale por completo, luego el retorno de este émbolo sería por el muelle que se está graficando acá, ¿no? Este es un muelle. Ok, entonces de esto se trata, ¿no? Ok, entonces solamente el pistón de simple efecto es alimentado por un punto nada más. Listo. Ok, entonces hemos hecho las conexiones. Bueno, ya sabemos que estoy mal de salud, pero espero pronto recuperarme, ¿no? A ver, entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Picamos aquí en este icono para dar inicio a la simulación. Bueno, aquí no lo hemos guardado, hay que... Ah, me indica que hay conexiones abiertas, ya. Esas conexiones abiertas, por ejemplo, se están mostrando aquí, ¿no? Como advertencia de color achurado azul. Aquí lo que voy a hacer es, ¿no?, le doy doble clic y puedo seleccionar aquí un silenciador, ¿no? ¿Ok? Entonces este es un tipo de silenciador, podríamos seleccionar este, ¿no?, que es un sumidero de aire, ¿no? En realidad esto no es un tapón, esto es un silenciador, ¿no? El aire igual va a salir por esa parte, pero sin embargo no va a generar mucho ruido, ¿ok? Entonces siempre el aire está saliendo, ¿no?, y entrando, ¿ok? Entonces lo que estaría ocurriendo es que a partir de la fuente de alimentación, ¿ok?, a partir de esta fuente estaríamos inyectando el aire, luego estaría pasando, en este caso, por este filtro, ¿ok?, que es un filtro común, luego la válvula reguladora de presión, está bien, luego un filtro de humedad o deshumidificador, creo que era, ¿sí? Luego pasamos por esta válvula de 3 vías y 2 posiciones, ¿ok? Así pasaría el aire. Cuando se pulsa, ¿ok?, en este caso, aquí este accionamiento mecánico por pulsador, cuando pulsamos, entonces vamos a cambiar de la posición mostrada, de esta posición, ¿ok? O bueno, sería de esta posición de acá, disculpen, de la posición izquierda hacia la posición
derecha, ¿no? O al revés, la posición derecha a la posición izquierda, ¿sí? De la posición derecha a la posición izquierda, ¿ok? Creo que el tema de salud hace un poco de efecto acá, o hablar es un poco difícil al mismo tiempo que hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, bien. Entonces aquí, ¿qué estaría pasando? Como sabemos que el ingreso del aire es por el punto 1, y al pulsar vamos a cambiar de la posición derecha a la posición izquierda, entonces por aquí estaríamos ingresando el aire, ¿cierto? Y ahora sí podríamos alimentar a este pistón de simple efecto, ¿ok? Cuando se suelta el pulsador, cuando se suelta este pulsador, entonces al soltar el pulsador, volvemos a la posición inicial, a la posición original, y el pistón retornaría por la fuerza del muelle. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a darle, como hemos mencionado aquí, a este icono de simulación. Previamente ya hemos ubicado, hemos cerrado toda la línea de aire, en este caso con un filtro, ¿no? Perdón, con un silenciador, disculpen. Entonces damos un solo clic, listo, y vemos cómo ha cambiado de color. Ahora vamos a presionar ahí y vemos cómo el pistón ha salido, ¿ok? Entonces esto se ha conseguido porque hemos presionado el pulsador, ¿no? Entonces, como les indiqué, hemos pasado de la posición derecha hacia la posición izquierda. Entonces, como se sabe, la alimentación es por el punto 1. ¿Ok? Entonces, del punto 1 estamos saliendo por la aguja al punto 2 y luego estaríamos alimentando al pistón. ¿Ok? Entonces, el émbolo sale del cilindro. Bien, una vez que se suelte, esta válvula, retornamos a la posición inicial. ¿Ok? Entonces yo lo tengo ahí presionado y cuando lo suelto regreso. Presiono y retorno. ¿Ok? Entonces existe otro tipo de configuración aquí, de manera que cuando yo presione, esto se mantenga en la misma posición, con enclavamiento. ¿Ok? Pero en este caso no, ¿no? Entonces vamos a cambiar aquí, por ejemplo, doble clic y vamos a darle aquí, por ejemplo, con enclavamiento, ¿no? Esto de aquí. Y ahora vamos a dar la simulación y vemos cómo ahí queda, ¿no? Yo ya no tengo presionado nada, ya no he presionado nada y esto se queda enclavado. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Entonces debo volver a picar, ahí está. Listo, ¿no? Entonces, bueno, en la parte física, esto se ve de esta manera. Y para sacar el enclavamiento, en este caso, a ver, creo que no está aquí. Ya, aquí no está, ¿no? Vamos al apartado de válvulas, aquí de uso común, ¿no? A ver, accionamiento mecánico. Y por ejemplo, vamos a esta de aquí, ¿no? Ahí está. Bien, ahí está. Ok, esa o puede ser cualquiera de las que están ahí, ¿no? A ver, vamos a ver. Descripción. Y ahí puedo observar cómo es la apariencia física, ¿no? Dice que al presionar el pulsador rojo Z se acciona la válvula, el caudal circula mediante 1 a 2. Al soltar el pulsador no se produce efecto alguno. Quiere decir pues que se ha quedado enclavado, ¿no? Está bien, se quedaría en esta posición. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que se desenclave? Bueno, si ya tenemos esto de manera física, o sea, en la realidad, hay que girar el pulsador. ¿Ok? El pulsador Z, que es este de aquí, ¿no? Entonces hay que girar esto para poder retornar a la normalidad, ¿ok? Ya, pero aquí en el programa FluidSync no es así, ¿no? Solamente volvemos a presionar nada más, ¿no? Ahora, a ver, vamos a sacarle las válvulas que hemos colocado por acá. Listo. Bien, yo pico ahí y queda enclavado, ¿no?
eh, de forma física yo tendría que girar esa perilla y entonces volveríamos a la normalidad. Pero aquí, en el programa, solamente hay que picar, ¿no? Queda enclavado, ya está. Entonces, ¿cuándo voy a usar un enclavamiento? Cuando deseo, por ejemplo, que el movimiento sea perpetuo, ¿no? Como por ejemplo, este ejemplo, a ver, que había mostrado anteriormente. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, miren ustedes este ejemplito. Miren este ejercicio. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí, a ver, voy a colocar ver, mostrar todo. Ya. Lo que controla todo el movimiento es esta válvula. Y esta válvula es, bueno, accionada por la parte izquierda mediante un pulsador con enclavamiento y retorno por muelle, ¿no? Bien, entonces miren lo que va a pasar. Aquí vamos a ejecutar la simulación. Bueno, ahí me arroja algunos puntos que no están cerrados. Vamos a colocarle, ya sabemos aquí, tal vez unos silenciadores. Ok, a ver, vamos a completarlo. Ya, pero lo que quiero que aquí se observe es cómo actúa el enclavamiento, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? A ver, miren. Ya está, voy a ejecutar la simulación. Bueno, primero lo guardo para que no se me repita eso. Ya. Y ahora, como les dije, este proceso está controlado por esta válvula, ¿no? Entonces, si yo pico ahí y suelto, y vemos cómo ese automatismo se mueve de manera perpetua, ¿no? En ese tipo de casos va a ser útil las válvulas por enclavamiento, ¿ok? Ya no necesito presionar más. Ahora, voy a desenclavar presionando nuevamente, ¿no? Y ya sabemos que si esto fuera algo real o físico, hay que girar la perilla, ¿no? ¿Ok? Y ahí nos hemos detenido. Bien. Bien, esto de aquí responde a una secuencia de estado A más, B más, A menos, B menos, ¿no? ¿Ok? O sea, aquí lo que está pasando es que, a ver, ahí creo que sí se ve, ¿no? Lo que está pasando es que cuando el pistón de la izquierda, llamado A, sale por completo, entonces aquí tendría la posición A más. ¿Ok? Entonces, pero cuando sale este pistón, también debe salir el otro pistón B, ¿no? Es A más, B más. Luego, cuando regresa el pistón A, sería A menos. Pero si regresa el pistón A, también debe regresar el pistón B. Entonces sería B menos, ¿no? Entonces tendría A más, B más, A menos, B menos. ¿Ok? Bueno, eso se explica paso a paso, ¿no? Y además, en este programa hay que utilizar, pues, etiquetas, ¿ok? Para poder relacionar los finales de carrera, ¿no? Claro, esto hay que explicarlo paso a paso, ¿ok? Entonces, cuando se llega a la posición A más, ¿no? Que aquí en la releta le he colocado como A1, entonces el final de carrera de la válvula derecha lo detecta, ¿no? Entonces, al detectar A más, entonces el aire debe pasar por aquí, por estas válvulas distribuidoras, y una vez que ha detectado A más, entonces iniciamos la carrera hacia B más, ¿ok? Desde B menos, o bueno, desde B sub 0 en la regleta hasta B1, ¿ok? Hasta salir del cilindro, ¿ok? Entonces estamos pasando de A más, vamos a colocarle con mayúscula, A más, ¿ok? A más es detectado aquí por esta válvula con final de carrera, ¿ok? Con rodillo. Entonces una vez que se detecta más, ¿no? Aquí detecta más, pasa el aire e iniciamos el proceso de B más, ¿ok? Hasta llegar a la parte final. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos, cuando sale por completo, tendríamos B más. Bien, el esquema más o menos es algo así. Por aquí vamos a tener el pistón A. Cuando el pistón A sale,
Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El pistón B siempre se encuentra en un estado estático, ok, no avanza. Bien, pero una vez que este rodillo ha detectado la ubicación de A más, ok, ahora vamos a colocar aquí otro color. A ver, vamos a colocar este color de aquí. A ver, una vez que el rodillo ha detectado la posición A más, ok, entonces ahora se inicia la posición, o bueno, se inicia el recorrido de B más, ok. Entonces tener presente aquí lo de azul, lo que estoy rayando de azul o lo que está en la parte superior hace referencia, en este caso, al pistón A, ok. Y lo que estamos resaltando de verde hace referencia, en este caso, al pistón B. ¿Ya? Listo. Entonces, vuelvo a reiterar. Entonces, en el color azul, el pistón A está saliendo, ¿no? Entonces, cuando logra salir por completo, llegamos a la posición A más. ¿Ok? Estamos en A más. Una vez que se llega a la posición A más, ¿ok? Aquí estamos en la posición A más. Entonces, esta posición es detectado por este rodillo que estamos mencionando acá, ¿no? ¿Ok? Este rodillo de la válvula 3.2, ¿ok? Que se ha colocado en la parte derecha. Bien. Ya, entonces, una vez que es detectado, como hemos reiterado, como estamos reiterando, el aire debe pasar por aquí, el aire comprimido pasa por aquí y comienza a empujar, en este caso, al émbolo del pistón B hasta llegar a la posición B más. ¿Ok? Entonces aquí llegamos a la posición B más. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasó entonces en todo este tramo cuando se está saliendo el émbolo del pistón B? ¿Qué pasó en este caso, con el pistón A? Bueno, aquí no ha pasado nada, ¿no? Se ha mantenido constante. Por lo tanto, se debe simbolizar de esta manera. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez que llegamos aquí eh, a salir por completo, ¿no? O a sacar por completo el pistón B, que es la posición B más, ya, esto está en vertical. Entonces, una vez que llegamos ahí, a la posición B más, entonces lo que tiene que pasar es que este rodillo, ¿ok? Este rodillo de acá, de la derecha, de la válvula, perdón, de la izquierda, la válvula izquierda, entonces detecta la posición B más, ¿de acuerdo? Entonces una vez que detecta aquí la posición B más, entonces lo que hace es inyectar el aire, ¿ok? Inyecta el aire por aquí para generar el retorno de este émbolo, ¿no? En el pistón de doble efecto. ¿Está bien? Entonces haría que retorne, en este caso, el émbolo del pistón A. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando hemos detectado la posición B más. Bien. Entonces, cuando hemos detectado la posición B más, debemos entonces retornar. ¿Ok? Retornar hasta A menos. ¿Ok? Esto sería A menos entonces, correcto. Ok, entonces ahí tendríamos más o menos algo así, ¿no? Ahora vamos a escribir. Esto es A más. A ver, más a la izquierda. Ahí más o menos. Esto es A más. Ok, y esto de aquí es A menos. Listo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con el pistón B cuando el pistón A se estaba desplazando hacia A menos? Bueno, no pasó nada, se mantuvo constante, ¿no? Ok, listo. Y luego
¿qué más debe pasar? Bueno, debe pasar pues que cuando aquí ya hemos llegado a la posición A menos, entonces, ¿no? En este caso, la válvula que está aquí, la válvula que se encuentra en la parte derecha, ¿ok? Entonces, mediante su rodillo, ¿no? Mediante esta etiqueta, detecta que hemos llegado a la posición A menos, ¿ok? Ese nombre en la regleta, esa etiqueta en la regleta de A0 en realidad es A menos, ¿ok? A0 es A menos y A1 es A más. Bien, entonces aquí hemos llegado a la posición A menos. Entonces se detecta aquí con este rodillo que es un final de carrera. Ok, entonces el final de carrera inyecta el aire y hará pues entonces que el émbolo de este pistón B retorne nuevamente, ¿no? Retorne, empuje hasta llegar a B menos. Ok, entonces debemos llegar a B menos. Listo. Entonces una vez que hacemos eso, aquí cómo se simbolizaría de esta manera, ¿no? Ok, entonces llegaríamos hasta la posición B menos. Bien, entonces es así como hemos realizado un esquema. Ok, nos faltó, me parece, aquí hablar de B0, ¿no? Ajá, ya, pero ¿qué estaría pasando, no? Ya, en este trayecto, a ver, vamos a colocarle, aquí está. En este trayecto ya sabemos que con el pistón A no ha pasado nada, ¿no? Se ha mantenido en la misma posición, ¿no? Ya, pero cuando llegamos entonces finalmente al B menos, que es esta posición de aquí, B0, ¿ok? Entonces este final de carrera lo detecta, ¿ok? Ahí está, este B0 o B menos es lo mismo, ¿ok? Bueno, aquí no podemos colocar signo, por eso hemos colocado A0 A1, B0 B1, ¿no? Que es equivalente a B menos, B más, A menos, A más. Bien, entonces cuando llegamos aquí al B menos, ¿ok? Entonces este final de carrera lo detecta y debe inyectar el aire por acá mediante la válvula distribuidora 5.2. Bien, y entonces nuevamente va a empujar el émbolo hacia A más. ¿Ok? Empuja el émbolo hacia A más, haciendo que nuevamente se repita, disculpe, todo el proceso, ¿no? ¿Ok? Entonces nuevamente se va a repetir todo el proceso, ¿ok? Eh, a ver, vamos a colocarle ya de una manera depurada. A ver, nos quedaría algo así, ¿no? Por acá. A ver, vamos a colocarle de azul. Ya sabemos aquí, ya rápido, esto sería A más, ¿no? Cuando está A más, vamos a ponerle aquí de verde abajo. Entonces cuando está A más, ahora vamos a colocar, también debe ser aquí el inicio de B más, ¿no? ¿Ok? Vamos a colocar más o menos una direccional así, ¿no? Aquí una referencia, otra referencia. Listo. Eh, aquí esto se mantenía constante. Esto está aquí. Listo. Y ahora iniciamos a menos, ¿no? A menos. Entonces cuando estábamos en A menos, el B se mantenía constante, ¿de acuerdo? Y ahora se debe iniciar el B menos, ¿no? B menos. Ya está. Y entonces, ¿qué pasó con el A? El A se mantuvo constante, ¿no? Así sería, ¿no? Y luego, una vez más, se repite todo este periodo, ¿no? Se debe repetir todo este periodo.
Bueno, las líneas rojas las he utilizado para tener una referencia, ¿no? En realidad no es necesario, ¿no? O sea, para tener una referencia vertical que se encuentra en la misma vertical, ¿no? Entonces aquí, a ver, voy a cambiar de color. Tendríamos la subida para A más, a ver, vamos a ponerlo aquí. Esto sería la subida para A más, ¿no? Y esto sería, bueno, la parte constante que no nos interesa. Luego se diría A menos. Y ahora nos vamos para el color verde, ¿no? Que sería B más. Y entonces, de una manera depurada, vamos a tener esto, ¿no? Aquí él sería A más, luego aquí vamos a mantener el pistón constante, luego B menos, ¿ok? Y luego aquí constante, ¿no? Entonces, eso era en cuanto al pistón A, ¿no? Aquí vamos a tener A más, ¿ok? Y aquí vamos a tener A menos. Bien, eso ya es de manera depurada, ¿ok? Y aquí, cuando se está llevando hasta A más, pues vamos a tener el pistón B constante y cuando A está constante vamos a tener el B más, ¿ok? Entonces aquí sería B más. Bien, luego aquí vamos a mantener el pistón B constante, ¿ok? Y cuando A se encuentre constante, más o menos por acá, ahora vamos a llevarnos hasta la posición B menos, ¿no? Que es para el émbolo, ya sabemos, ¿no? Ya está. Y luego se estaría repitiendo todo el mismo proceso, ¿no? Todo el mismo proceso, ¿ok? Entonces este es un proceso, como he mencionado, eh, A más, B más, A menos, B menos, ¿ok? Y aquí tendríamos todo esto con enclavamiento, ¿no? Ahí está, entonces suficiente con presionar una vez y ahí estamos observando, ¿no? Cómo se realiza el mismo proceso, ¿no? Se repite, ¿no? Es repetitivo todo esto. Ok, entonces miren aquí, A más, B más, A menos, B menos, A más, B más, A menos, B menos. Ok, A más, B más, A menos, B menos. Claro, aquí como les menciono, no puedo colocar símbolos. Este es A menos y este es A más, este B menos y este B más. Ok.